Bueno, buenas noches, hermanos. Qué gusto poder tenerle la oportunidad nuevamente de compartir el Evangelio. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos, escuchar las buenas nuevas de salvación y también por el agua que está cayendo, ¿cierto? Sabemos que el agua es fundamental para la vida. Gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad que nos das una vez más de escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Que este mensaje, Padre amado, sea para edificación de tu iglesia, sea también para aquellas personas que aún no te conocen, amadísimo Señor Jesucristo, para que sean aceptando tu obra redentora allí en la cruz del Calvario. Y también te damos gracias, Señor, por el agua que está cayendo, porque sabemos que es fundamental para la vida. Oramos por los hermanos que no han podido venir por el agua, que seas tú también bendiciéndolos. Y te damos la gloria, la honra, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta prédica se llama la religión versus el evangelio. Son dos conceptos que normalmente suelen confundirse y se confunden por varias razones, muchas veces por falta de conocimiento bíblico, también se confunden porque la persona, digámoslo así, no ha tenido una relación estrecha con el Señor Jesucristo, aún no lo conoce. Entonces, estos dos conceptos que aunque superficialmente parecen ser similares, realmente no lo son y tienen consecuencias totalmente diferentes. Vamos a entender la religión en esta prédica como cualquier esfuerzo del hombre por llegar a Dios por medio de sus obras, rituales y méritos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es la religión. La religión es un conjunto de rituales, de obras, digámoslo así, de situaciones que hace el hombre para buscar el favor de Dios. Y vemos que el hombre acá está intentando escalar a la presencia de Dios, pero esa carga pesada no lo deja. Por otro lado, el Evangelio son las buenas noticias de salvación, Dios bajando a rescatar al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y vemos efectivamente, mire, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿cierto? Dios descendiendo en la persona de su amadísimo Hijo. Y aquí mire, las buenas noticias de la salvación. Desde aquí ya comenzamos a notar una diferencia entre religión y evangelio. Esta prédica, hermanos, yo quiero que la centremos en ciertas falsas creencias que el hombre religioso tiene arraigadas y que creen que son ciertas. Usted en su casa o en este momento también puede tener otro grupo de falsas creencias que el hombre religioso se aferra a ellas, pero aquí vamos a exponer algunas. La primera es, y acá hay una pregunta, ¿creer en Dios o conocer al Salvador? Dice, el hombre religioso dice, yo ya creo en Dios, ¿cierto? El hombre religioso cuando uno le va a predicar el evangelio, él dice, no, venga, no hay necesidad, es que yo ya creo en Dios, pero vive ignorando o rechazando la obra redentora de Cristo en la cruz y el porqué de su sacrificio. Hay personas que dicen que conocen a Dios, pero ignoran la obra salvadora del Señor Jesucristo. Ese es el primer argumento que normalmente caracteriza a un hombre religioso. ¿Qué dice el Evangelio? Mira, entonces acá es lo que dice el hombre religioso. Aquí en esta columna siempre vamos a tener lo que dice el hombre religioso, acá lo que dice el Evangelio, aquí la palabra de Dios. El Evangelio proclama la fe es la que salva al hombre, la fe en la persona y en la obra de Jesús. ¿Y esto dónde tiene sustento? En la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, y yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. De esta primera, digámoslo así, falsa creencia, podemos sacar una reflexión. Las reflexiones siempre las vamos a tener aquí abajito y es, los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no son salvos.
Creer que Dios existe no transforma el corazón. Lo que nos salva es reconocer que estamos perdidos y que la muerte de Jesús era la única forma de pagar nuestra deuda. ¿Tienes una religión o tienes al Hijo? Entonces, esa es la primera reflexión que un hombre religioso se tiene que hacer. ¿Realmente estoy aferrado a una religión o tengo una relación con el Hijo? ¿Quién de aquí no ha escuchado este falso argumento de un hombre religioso? No, yo ya creo en Dios. Yo creo que todos, ¿cierto? Los que hemos de pronto tenido la oportunidad de predicar el Evangelio, sabemos que es una de las excusas más habituales. Vamos a analizar otra falsa creencia, otra excusa. ¿Tus buenas obras o la obra de Cristo? Vamos a ver qué es lo que dice el hombre religioso. El hombre religioso dice, yo soy bueno, hago buenas obras de caridad y no le hago daño a nadie, ¿cierto? Muchas veces cuando uno va a hablar del Evangelio, lo que saca la persona es a relucir lo que él hace y que esa persona, digámoslo así, se considera lo suficientemente bueno. ¿Qué dice el Evangelio? La justicia humana es insuficiente. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo cumpliendo la ley. Y esto tiene fundamento en la palabra de Dios, que está sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. ¿Cuál sería la reflexión que tendríamos que decirle a un hombre religioso? Mire, si nuestras buenas obras fueran suficientes para pagar el pecado, entonces la muerte de Cristo en la cruz fue en vano. No hacemos buenas obras para ser salvos, las hacemos porque ya fuimos salvos por su gracia. Una pregunta que es importante realizárnosla. ¿En qué estás apoyando tu eternidad hoy? ¿En tus propias manos o en las manos de Jesús? ¿Cierto? Una de las reflexiones que estamos llamados a hacer el día de hoy es, bueno, si las obras realmente nos pudieran conducir a Dios, entonces, ¿cuál era la razón de ser de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cierto? Si nuestras buenas obras, si nuestros comportamientos, si nuestra justicia nos hubiese podido autojustificar a los ojos de Dios. Vamos a analizar también otra de los falsos argumentos que dice el hombre religioso. Dice, todos somos hijos de Dios. El hombre religioso dice, todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Yo creo que todas las personas que aún no han conocido al Señor Jesucristo tienen ese falso concepto de que todos son efectivamente hijos de Dios y confunden creación con ser hijos de Dios, porque efectivamente todos somos creación de Dios. Dice que el hombre es polvo que recibió aliento o soplo de vida y fue creado el hombre. O sea, todos los hombres efectivamente provenimos del polvo y por soplo de vida. Pero hay una diferencia entre creación de Dios e hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a que todos seamos hijos de Dios? Dice, mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Y el Evangelio alude, el derecho de ser llamados hijos de Dios es un privilegio exclusivo de quienes nacen de nuevo a recibir a Cristo, ¿cierto? Sabemos que alguien puede ser llamado hijo de Dios sin haber nacido de nuevo. No, es necesario nacer de nuevo. Pero el hombre religioso no ha entendido todavía esto. El hombre religioso confunde creación de Dios con ser hijos de Dios. Reflexión. Jesús le habló con dureza a los más religiosos de su época, ¿cierto? Jesús les dijo esto al grupo de religiosos que procuraban matarlo.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacéis. Y les dijo que su padre era el diablo porque rechazaban la verdad. La verdad, hermanos y oyentes, no es una religión. La verdad es Jesucristo. Y hay una pregunta: ¿de quién eres hijo? ¿Sigues creyendo que la religión te hace hijo de Dios? Eso es una pregunta muy importante que se debe hacer la persona que aún no conoce al Señor Jesucristo. ¿De quién soy hijo? ¿Estoy fundamentándome en una religión? Ya sabemos, hermanos y oyentes, de que no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, que es diferente, pero mire, hay dos grandes padres, el diablo y Dios. ¿Cierto? Creo que también los que hemos predicado el Evangelio nos hemos topado con este argumento del hombre religioso, que todos somos hijos de Dios. Otro argumento de los hombres religiosos que vamos a desmentir: a mi manera o a la manera de Dios. El hombre religioso siempre dice: yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi propia forma de conectarme con Él. Yo creo que es una de las excusas más, digámoslo así, a flor de piel que tiene el hombre religioso. Dice: no, 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 es que cada uno es libre de buscar a Dios a su estilo, a su manera. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice: Dios ya estableció la única puerta de acceso, no hay opciones alternativas. La palabra de Dios es muy claro en decirnos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Este nadie debería estar en mayúscula y en negrilla: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo creo que si el hombre religioso tan solo entendiera este versículo de la Biblia, entendería de que no hay ninguna manera propia de acercarse a Dios. No es que yo me acerco a Dios a mi manera, o es que yo tengo mi propia forma de conectarme con Él. No. Si no es con el Señor Jesucristo, la palabra de Dios es muy claro y especifica: nadie viene al Padre sino por mí. Reflexión, abro comillas: a mi manera es el lema que lleva a millones al infierno. Yo creo que si en el infierno se pudiera hacer una encuesta, alcen la mano de los que están acá por pensar de que podían llegar al cielo a mi manera. Yo creo que la mitad del infierno tendría que alzar la mano. ¿Sí? ¿Cierto? Murieron pensando que podrían ir a la presencia de Dios a su manera. Yo creo que aquí la mayoría leído pues Génesis, ¿cierto? Y sabemos que Caín, ¿cómo se presentó? A su manera, ¿cierto? ¿Cierto? Intentó presentarse a Dios a su manera y ofreció pues las hortalizas, los frutos, y Abel sabía que no se podía presentar a su manera y se presentó ¿cierto? Con sacrificio. Entonces, digámoslo de esta manera: no te puedes presentar a Dios a tu manera. Dios ya estableció la forma en la que el hombre sí o sí debe presentarse ante Él. No caigas en este falso argumento que ha llevado, como dice aquí la reflexión, a millones al infierno. El cielo no se rige por nuestras opiniones. Dios no salva al hombre de la forma en la que el hombre impone. Pregunta: ¿estás buscando la salvación con tus propias reglas o por el camino que Cristo ya señaló derramando su sangre, ¿cierto? Ya Cristo mostró el camino. Ya la palabra de Dios nos dice cuál es la manera. El hombre religioso que siga pensando que cree en Dios a su manera, ya sabemos cuál va a ser su consecuencia. Entonces, este también es otro falso mito
que el hombre religioso siempre va a tener y ya sabemos a dónde lo va a llevar. Siguiente mito. Muchos mediadores o un solo intercesor. El hombre religioso considera, existen diferentes formas, intermediarios, santos o rituales para tratar de ablandar el corazón de Dios y acercarse a Él, ¿cierto? El hombre religioso siempre va a considerar de que hay diferentes caminos, formas y estilos para buscar el perdón o el favor de Dios. El Evangelio indica la distancia entre el Dios santo y el hombre pecador es tan grande que solo un mediador perfecto, Dios hecho hombre, pudo establecer esa conexión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5, ¿cierto? Vemos que ese versículo, nadie viene al Padre sino por mí, guarda una estrecha relación con este otro versículo, hermanos y oyentes, porque acá solamente dice que solo hay un mediador. Entonces, también el hombre religioso no ha comprendido de que no existen otros mediadores. Los hombres religiosos echan mano ¿de qué? De rituales, de ceremonias, de otros santos, ¿cierto? Buscando esa mediación que solamente el Señor Jesucristo puede hacer. Reflexión. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos, abriendo acceso directo. Buscar otros mediadores es decirle a Jesús que su sacrificio no fue suficiente. Nadie más murió por ti, nadie más resucitó por ti. Solo Jesús puede llevarte a la presencia del Padre, ¿cierto? Sabemos que la palabra de Dios dice que ahora tenemos entrada ante el trono de la gracia, ¿cierto? Y esa entrada es por nuestros propios méritos. No, ¿cierto? Es por los méritos de Jesucristo. Vamos también a hablar de otro mito o otra falsa creencia del hombre religioso. Yo me imagino que ustedes allá sentados deben estar pensando en esa cantidad de cucarachas que tiene el hombre religioso en la cabeza, ¿cierto? Porque es que el hombre religioso sale con unos argumentos que uno diría, pero venga, si esta persona ignora la Biblia, ¿de dónde saca esos argumentos? Porque es que el hombre religioso saca cualquier clase de argumentos, pero no son bíblicos. Entonces uno dice, venga, pero esta persona, ¿por qué dice que conoce a Dios y menciona una cantidad de argumentos si ni siquiera conoce la palabra de Dios? Oportunidades después de la muerte o salvación hoy. ¿Qué dice el hombre religioso? El hombre religioso considera que la muerte no es el final de las oportunidades. Cree que el purgatorio o rezos para difuntos pueden cambiar el destino, ¿cierto? El hombre religioso considera que después de la muerte hay oportunidades adicionales. Lo que nos gusta el fútbol, hay un repechaje, pues. Hay posibilidades de pasar raspando, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Esta vida terrenal es el único escenario donde se define el destino eterno. Después de exhalar el último suspiro, el destino queda sellado. ¿Qué dice la palabra de Dios en este aspecto tan delicado? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, 2 Corintios 6:2. Y Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿cierto? El hombre religioso, uno lo ve que va a los cementerios, hace oraciones por los difuntos,
hace una cantidad de rituales pensando de que eso va a cambiar el destino de la persona que ha partido. Pero la palabra de Dios es tan clara en este tema. La palabra de Dios dice que, ¿cierto? Está establecido no que muera dos veces, no, 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 una sola vez y ya después de esto el juicio. Reflexión. El enemigo te dice, mañana, ¿cierto? Pasado mañana, no, 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 no. Así como lo que le dijo el rey Agripa, ¿cierto? Por poco me persuades, ¿cierto? Por poco. Y yo creo, hermanos, que también, esta también sería una encuesta interesante de hacer en el infierno. Alce la mano los que por poco llegaron al cielo, ¿cierto? Los que estuvieron ahí, vea, como dice el dicho, a pepa y cuarto de llegar al cielo. Yo creo que dirían, uy, más de uno tendría que alzar la mano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque escucharon muchas veces el evangelio. Estuvieron, como dice el dicho, a un pelo de rana calva de creer en el evangelio. Estuvieron, mejor dicho, cerca, pero no creyeron, pero no creyeron. Listo. Entonces dice, ¿qué es lo que dice? Mañana o después. Pero Dios te dice hoy. Nadie tiene la vida comprada para el próximo minuto. Si dejas pasar esta oportunidad pensando en un rescate por muerte, pues inevitablemente eso te llevará a la condenación. Tu decisión debe ser tomada mientras haya aliento en tus pulmones. Mire, a mí me asombra que el evangelio encuentre tanto auge o tanto éxito en los hospitales, pero tiene una razón de ser. Y es que cuando la persona ya siente los pasos de la muerte cercano, muchas veces dice, este tema es delicado. Muchas veces la palabra de Dios, ahí sí consideran de que tienen que ser hoy porque sienten la muerte muy cercano. Pero es que, hermanos, no todas las personas que parten llegan a condiciones hospitalarias y pueden escuchar el evangelio ya en las últimas y aceptar al Señor Jesucristo en las últimas. De hecho, eso no debería ser tampoco así. Uno no debería aceptar al Señor Jesucristo porque ya está en las últimas de las últimas. No, aceptémoslo ahora que estamos vivos y coleando, ¿sí o no? Aceptémoslo ahora que podemos tener fuerza para hablar de Él, charlar, compartir el evangelio. Pero ya aceptar al Señor Jesucristo ya cuando está ahí con un ventilador ahí estando que se muere, que se va, ¿cierto? ¿A cuántas personas alcanzó a compartir el evangelio una persona de esas que está aceptándolo ahí con su último aliento? Es lamentable, pero pasa. Entonces, hermanos, el diablo dice mañana, pero ¿qué dice Dios? Hoy. Otro mito del hombre religioso: justificar el pecado o libertad en Cristo. ¿Qué dice el hombre religioso? Dios sabe que yo soy así, Él conoce mi corazón y me acepta con mis vicios y pecados, ¿cierto? Personas que dicen, no, 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 pero es que Diosito sabe que yo soy así, Diosito sabe que si a mí me gusta el aguardiente, pues yo sigo tomando aguardiente y si me gusta hacer determinada cosa, pues no, no, Dios sabe que yo soy así. ¿Qué dice el Evangelio? El verdadero encuentro con Jesús rompe las cadenas del pecado. No te deja como te encontró, te transforma en una nueva criatura que ama la obediencia, ¿cierto? Si una persona, hermano, yo me asustaría si una persona me dice, no, es que yo ya creo el Evangelio, pero meto vicio, yo como que, porque es que el Evangelio transforma, ¿sí o no? Es que Cristo, cuando la persona conoce de Cristo, Cristo rompe las cadenas. Pero si una persona dice, no, es que yo ya conocí al Señor, pero hago esto, aquello, y me da una radiografía que me da a entender de que esa persona sigue siendo esclava del pecado o situaciones, pues yo la verdad dudaría de ese nacimiento.
porque es que el evangelio transforma. Yo creo que los que ya hemos conocido al Señor Jesucristo podemos fácilmente sacarnos una radiografía del antes y el después. Y esa radiografía es una radiografía bastante diciente. Si uno dice, no, es que el antes y el después mío es como muy pequeñito, como muy mínimo, pues eso sería como una mala indicación. ¿Por qué? Porque efectivamente el evangelio, Cristo rompe las cadenas. Reflexión, decir, abro comillas, Dios sabe que yo soy así, es una muestra de rebelión. Si Cristo vive en ti, el pecado ya no es tu dueño, ¿cierto? Ni tu estilo de vida, ahora es tu enemigo. ¿Eres libre en Cristo o sigues siendo esclavo del pecado y de creencias religiosas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, ¿cierto? Entonces, el hombre religioso, hermanos y oyentes, considera que Dios comulga con el pecado y que lo acepta tal cual como es. Y la palabra de Dios dice, el que practica el pecado esclavo es del pecado, ¿cierto? No ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque si hubiese conocido al Señor, guardaría sus mandamientos. Prosperidad terrenal o redención eterna. ¿Qué es lo que habla el hombre religioso? El hombre religioso cree que tener una relación con Dios se trata de prosperidad, bienestar, milagros. Ve a Dios como una máquina de cumplir deseos terrenales, ¿cierto? Esa es la concepción que tiene el hombre religioso respecto de una relación con Dios. ¿Qué dice el Evangelio? La reconciliación con el Creador, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna mediante el sacrificio de sustitución en la cruz. Abro comillas, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, Cristo vino a hacernos ricos, pero no ricos del bolsillo, no, ricos en gracia. Porque el hombre religioso asemeja el evangelio con el evangelio de la prosperidad. El hombre religioso cree que Cristo fue a llenar las billeteras, pero Cristo fue a darnos riqueza, pero riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Reflexión. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿Cierto? Ese hombre que al ver que su granero no daba abasto, dijo, no, pues yo voy a derribar y voy a hacer otros y voy a estar muy tranquilo porque tengo para vivir muchos años de mi vida tranquilo. Pero ¿qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo esto ¿de quién será? ¿Cierto? El mayor problema de la humanidad no es la pobreza o la enfermedad, es la separación eterna de Dios por causa del pecado. Jesús vino a derramar su sangre para limpiar tu culpa. ¿Cierto? La palabra de Dios dice, mire, primero busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Veredicto final. Dos sistemas opuestos, ¿cierto? Ya con esta predicación hemos marcado una pauta clara en cuanto a religión y evangelio, ¿cierto? Que para que la persona que hubiera tenido de pronto alguna duda se dio cuenta que aunque superficialmente puedan tener confusión, pero son totalmente diferentes. Mira, religión te da reglas, el evangelio te da una relación con Cristo, ¿cierto? Los hombres religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo
Los fariseos tenían tantas reglas que ni ellos sabían cumplirlas. Eran hombres, pecado esto, pero realmente no tenían una relación con Dios. ¿Por qué? Porque era basado en una cantidad de reglas que ni siquiera agradaban al Padre. La religión te pide que hagas méritos. El Evangelio dice que Jesús ya paga la deuda, ¿cierto? La religión, haga esto, haga aquello, ¿cierto? Claro, el hombre que conoce ya de Cristo hace buenas obras, pero no hace obras para ganar su redención porque Cristo ya la ganó por él. Hace buenas obras porque refleja la bondad de Cristo. La religión busca una vida moralista. El Evangelio transforma el corazón en una nueva criatura, ¿cierto? Aquí en el recuadro abajo dice, la religión jamás ha salvado a nadie, ninguna institución, rito, tradición humana clavó tus pecados en la cruz. Solo Jesús salva. La salvación es un regalo de gracia. Se recibe únicamente por medio de la fe al aceptar y rendirse ante la obra perfecta que Cristo realizó en nuestro lugar para saldar nuestra deuda impagable con el Dios Santo. Hoy es el día de bajarse las falsas creencias que te da la religión y postrarte a los pies del Salvador, ¿cierto? Yo no sé si el día hoy habrías venido con dudas respecto a religión y evangelio. Esta prédica pretendía marcar esa clara diferencia que todos los que ya hemos conocido al Señor Jesucristo ya sabemos que la religión no fue a la cruz del Calvario por mí, fue Cristo el que fue a esa cruz. Estimados oyentes, voy a pedir que culminemos, vamos a hacer la oración para culminar. Gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad tan maravillosa de haber podido predicar nuevamente el Evangelio. Oramos por aquellas personas que aún no te han conocido, para que sea llegando a tus pies. Gracias porque el Señor Jesucristo no es una religión. El Señor Jesucristo es esa buena nueva de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y podemos ver tu gracia. Gracias, Padre amado, porque no se tratan de nuestras obras, sino de las obras que hizo el Señor Jesucristo yendo a esa vergonzosa cruz. Oramos también por nuestro regreso a nuestras casas, Señor, por esta semana laboral que comienza, y oramos por todas aquellas personas que aún no te han conocido, que hoy es el día de salvación. Te damos toda la gloria, la honra, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.